Bienvenido a Zona Cultutopía, tu podcast favorito. Hoy, historia, con el gran Dani Curiosita. Bienvenido. Gracias, Suso. Muchas gracias por invitarme, hombre. Encantado de estar aquí. No, pues básicamente yo me llamo Dani, tengo 31 años y básicamente, bueno, yo me he dedicado mi trabajo normal es aburrido, no vamos a entrar tanto en eso, como todos nosotros que estamos aquí, ¿no? Que debemos tener algún trabajo que nos da de comer, pero luego tenemos nuestros hobbies, ¿no? Y nuestras cosas que nos gustan hacer. Entonces, básicamente, no, yo soy comercial, estudio ciencias políticas y demás en la universidad, pero lo importante es que al final de alguna forma estoy aquí un poco invitado porque de hace 3 meses empecé un canal en TikTok hablando de historia, hago vídeos muy cortos sobre curiosidades históricas, especialmente de la Edad Antigua y de la Edad Media, pues ostras, empecé a subirme vídeos hablando de temas así más concretos. Creo que a la gente le ha gustado mucho el contenido. He ido creciendo pues en 3 meses bastante. Y lo más interesante y lo más chulo es ver pues toda la reacción y los comentarios y cómo se ha ido pues viralizando un poco el contenido que he ido subiendo y que estoy súper contento porque creo que bueno, pues creo que estoy aportando un poco o sea, información cultural que a la gente le gusta mucho, pero además intento hacerla muy amena, ¿no? Que esta es la diferencia. Entonces, bueno, pues bueno, feliz de hacer esto, con ganas de crecer el canal, con ganas de que esto llegue pues a poder hacer más vídeos, entrevistas también que tengo ganas de hacer a historiadores, a gente que sí que sabe mucho de temas concretos. Entonces, digamos que soy una promesa, si queréis decirlo así, dentro de este mundo, pero bueno, que me lo tomo realmente con humildad y con ganas de pasármelo muy bien, que para eso empecé el canal, ¿no? Este era el objetivo, pasármelo muy bien yo. Como mi expareja no me quería escuchar mis historias de romanos y sudaba de mi cara, básicamente, pues me tuve que inventar un canal Es que realmente hago los vídeos para mí mismo, sinceramente, o sea, Sí. yo mismo me hago una pregunta, lo que le explicaba un poco a Andrés y Suso. Todo esto surge de que yo siempre estaba como, hostia, ¿y esto cómo lo hacían los romanos? Y ahora me he tomado un café ¿y qué tomaban los romanos para despertarse? Y tal, entonces esas preguntas son las que me hacen como investigarlo, entonces lo investigaba, pero hasta entonces me lo quedaba solo para mí. Y al tener el canal de TikTok, pues de alguna forma puedo grabarme el vídeo, me lo grabo realmente para mí, pues o sea, ya que me hace ilusión tener esa información y de paso pues la comparto, ¿no? Y creo que es desde aquí, desde ese punto donde pues mucha gente ha conectado con el canal y sigue subiendo, hay gente que se va suscribiendo y estoy muy contento, la verdad. ¿Y cuando No sé si... empezaste el canal, hubo alguna inspiración o fue autodidacta total? Es que, mira, empecé que hice un vídeo, o sea, todo empezó porque me hizo un vídeo o sea, mucha gente me decía que yo tenía como facilidad para hablar a la cámara y para hacer vídeos y tal. Entonces yo empecé en su momento haciendo vídeos graciosos, que tengo una hija pequeña, y empecé a hacer vídeos graciosos con ella y tal, en mi canal personal. Pero no tenía la constancia para estar cada día haciendo un vídeo divertido, o sea, me salían cuando me salían y era un poco más palo. Entonces un día dije, ostras, tengo ganas de hacerme un vídeo hablando de algo de Roma. Entonces me hice un vídeo el primer vídeo que tengo es hablando dije como así como, bueno, que había encontrado la información un poco que es muy curiosa, que es de que en teoría todos seguimos siendo a día de hoy ciudadanos romanos del Imperio Romano, porque cuando se hizo la ciudadanía romana, que se extendió a todos los habitantes del imperio, que hasta entonces no todos éramos ciudadanos romanos, cuando se extendió en el 212, nadie ha revocado esa ciudadanía, ¿no? Entonces es un poco... Obviamente no somos ciudadanos romanos porque después vinieron los estados modernos y demás, pero de alguna forma, técnicamente, ¿no? Todos seguimos siendo ciudadanos del Imperio Romano, ¿no? Entonces hice ese vídeo y ¡guau! Pues tuvo muy buena respuesta. Y mucha gente empezó a verlo y comentando y ya con ese vídeo ya tenía pues mis primeros 150 seguidores, ¿no? Que para mí era como, wow, ¿sabes? Como, qué pasada, qué chulo. Y eso me animó a coger el mismo formato con el que empecé, que era poniéndome una green screen detrás, poniéndome una imagen y explicando algo, ahí pum pum pum, ¿sabías que el Imperio Romano no sé qué, pum, pum, pam? Y entonces, pues esto es lo que seguí y cada vez fui encontrando la fórmula, ¿no? Y fui encontrando la manera de hacerlo más interesante,
a veces quería abarcar un tema demasiado largo y me daba cuenta de que entonces me perdía. Entonces, pues, ir muy a curiosidades muy concretas, ¿no? Y así empecé, la verdad, Suso, pues ya te digo, sin pensármelo mucho, encajó el formato y yo también me lo pasaba bien con ese formato y fue genial, la verdad. ¿Pero el formato lo descubriste por alguien o algo? ¿O No, fue no, 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 esto fue lo te bueno, vino a tío. ti la idea, todo directamente? Me hice el vídeo y dije, hostia, pero claro, si me hago el vídeo así, con una biblioteca detrás, vaya gracia. Entonces pues me puse aquí un mapa de Roma y decía, ¿sabíais que si habéis nacido en esta zona de aquí, seguimos siendo todos ciudadanos del Imperio Romano? La de gente que le encanta, además, después descubrir que con un vídeo así, la de gente que le gusta la historia o que tiene curiosidad por estas cosas y que nadie se las ha explicado con una cierta gracia y que entonces, pues, gente dice, pues yo no sabía que me gustaba este tema, pero ostras, estoy enganchado, ¿no? Y Sí, va viendo sí. los vídeos, ¿no? Entonces esto es muy chulo, la verdad. Pero sí, sí. ¿Y te ha parecido interesante también llevar a cabo un nuevo formato, como por ejemplo hacer vídeos documentales para YouTube, o no? Entonces, ahora el nuevo formato que estoy trabajando es, primero, o sea, mira, el domingo pasado hice una entrevista a un profesor de historia que tiene más o menos mi edad, pero que estaba se había hecho su trabajo de final de grado sobre los almogávares. Entonces, le hice una entrevista sobre los almogávares, que son este grupo guerrero de la Edad Media y tal. Entonces, esta entrevista que dura 1 hora y media, pues la gracia es que la voy a subir a YouTube, voy a hacer pequeños clips y un poco la gracia es que ya estoy trabajando el formato más entrevista, ¿no? Que también me apetecía mucho poder entrevistar a alguien yo y descansar de ser yo quien está dando la información, pero sí que podría una entrevista con alguien que sepa mucho de un tema concreto, ¿no? O, por ejemplo, en el canal de TikTok probé otro formato que sí que me gusta mucho también, pero que veo que le cuesta más de empezar, es el de por ejemplo, empecé a moverme mucho con imágenes por inteligencia artificial, ¿no? Entonces hice un vidiaco súper chulo, para mí súper chulo, pero sobre las guerras de Britania, de los romanos y tal, y que me quedó muy guay con la inteligencia artificial, haciendo o sea, haciendo vídeo con la inteligencia artificial y todo. Pero, por ejemplo, ese vídeo, pues bueno, no causó. O sea, yo me di cuenta de que la gente quiere mi tipo de formato. No sé por qué, ¿eh? O sea, cuando intento salirme un poco del guión, del formato que me ha ido bien. Ahora mismo en TikTok la gente tampoco acaba de conectar tanto. Entonces, bueno, de momento en TikTok tengo ese formato, seguir con ese formato, sí que quiero hacer pequeñas variaciones, la verdad, porque no quiero seguir siempre se hace repetitivo también, si no, pero quizá otros tipos de formatos los pienso más para otras plataformas, para YouTube, para Instagram quizá, ¿no? Pero bueno, voy viéndolo. Es que ya te digo, Andrés, que llevo 3 meses Ah. y aún estoy viendo un poco, ¿no? Todo, ¿no? La verdad. Pero Sí, es sí, como sí. es una primera fase, primero es como una fase de contacto, se podría decir. Sí, tío, sí. Además, pero es que además, si te digo las ideas que me vienen a la cabeza, es que voy más allá. O sea, yo tengo ganas de hacer cosas muy locas. Muy Sí. locas. Entonces, por ponerte un ejemplo, aquí te hago una exclusiva, cuidado, ¿eh? Te hago una Ojo, Ojo, exclusiva. ojo, exclusiva. Exclusiva. Que no sé cuándo lo voy a poder hacer, pero por ejemplo, Mm. estoy hablando con un grupo de gente aquí en Cataluña que son voluntarios que se visten con armaduras romanas y se dedican a ir, pues cuando hay una fiesta de un pueblo así, a hacer un Sí, desfile sí, sí. romano y tal. Pues ya estoy intentando agendar con ellos una entrevista para que me dejen probar la armadura, para que, ¿sabes? Hacer un poco el documental, ¿no? De ver cómo se sentía. Experiencia. Quiero ir para allá, ¿no? Como también para meterme en esa situación. O por ejemplo, yo que sé, coger. Y esto no sé cuándo lo voy a poder hacer. Ahora no, que nadie coja agenda de esto porque tal. Pero es verdad que tengo que hacer cosas tan locas como decir, a ver, ¿cuánto podía recorrer un día un legionario? ¿No? En una zona del Pirineo. Vale, pues ¿qué recorrían? ¿15 kilómetros diarios o 20 para llegar de este punto a este punto? Pues coger una armadura con algún amigo, ponernos una armadura de un legionario romano y hacernos una ruta de montaña, tío. Y decir, vale, ¿cómo se podían sentir con todo esto puesto encima? ¿No? Y a eso quiero llegar. O sea, quiero llegar a la historia, ir poco a poco, aparte de hacer los vídeos de curiosidades, que están muy bien, pero llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Vivir Pero una claro, experiencia por tu propia piel, Sí. ¿no? sí, Exacto. sí, total. Y entonces, la gente, claro, yo pienso, la gente no sabe todo lo que tengo aquí en la cabeza, pero pueden venir cosas muy chulas. Sí, Y sí. si esto sigue creciendo y creciendo, o se me da la oportunidad de hablar con gente. Mira, otro día mi primo, por ejemplo, es cámara y me está haciendo toda la parte del podcast, de la entrevista esta que hicimos,
pues él me grabó con las 2 cámaras y tal, y tengo la suerte de que él es muy bueno, y a él le decía, digo, Edgar, digo, prepárate porque yo en algún momento quiero hacer algún corto o algún de esto de romanos, de alguna pequeña película, o sea, hasta ahí sueño, ¿no? Entonces, me parece Hombre, muy que de, si Una no lo película. parte. parece muy de flipado, pero te lo juro que pienso, es que no hay nada así, tío, no hay nada así, y tengo muchas ganas de hacerlo yo, la verdad, o sea... Pero para pasármelo bien yo, porque pienso, es que yo no sabes lo mejor, lo bien que me lo puedo pasar con un colega vestidos de romanos y ahí haciéndonos una ruta y decir, mierda, hostia, esto pesa mucho, hostia, no puedo con la mochila esta, tío, ¿sabes? Qué pesado el casco este, ¿sabes? O sea, Hombre, el quiero... casco lo manda el quinto coño, vaya. Claro, claro, quiero sentirme así, quiero poder decir, guau, ¿sabes? Entonces, tener esa Sí, sensación sí, de que estás reviviendo la historia, ¿no? Y sí, compartiéndolo con la gente que quiera verlo, ¿no? Yo creo que puede ser sí. cosas muy chulas. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. A mí, porque Bueno, claro, yo creo que ya hay que responder la pregunta del café. Has dicho ya lo del café 3 veces. ¿Qué pasó con el café? ¿qué pasa con el café? Si Sí, tomaban ¿qué pasó? café. ¿Cuál fue la respuesta ya? Yo quiero saber la No, respuesta, hombre. Del café este ya era lo un has dicho ejemplo que he 90 puesto. veces. Era un ejemplo que he puesto y este justamente no lo he buscado. Justamente este, no, pero te puedo decir que más que café, gente tomaba mucho vino mezclado con agua. Era así, o sea, vino con agua todo el puto día. O sea, ya Ah, te lo he bueno. respondido. El Pero café sí, de la sí. Vino época. con- Exacto, exacto. Claro, es que el café como tal no tenían, pero bueno, Pero sí, vino sí. con agua todos los días, pero todos los días y cada cuántas veces al día, porque también, Yo qué sé, pero ¿sabes qué pasa? Que era un vino, en esa época el vino romano no es como el que tenemos ahora. Entonces era un vino mucho menos denso, ¿vale? Era un vino más agrio, muy amargo, era muy amargote, se ve, y claro, porque no lo almacenaban con barricas y tal, se lo almacenaban con ánforas, entonces le daba un sabor muy distinto, y se ve que entonces para poder pasar mejor ese sabor tan fuerte, lo mezclaba mucho con agua, lo cual hacía... Y claro, tú siempre ves las películas romanas cómo se van sirviendo la copita de vino y dices, más esta claro, gente que se acaban lo como pasa bien. cubas. Y no, claro, como lo mezclan con tanta agua, al final es como, bueno, refrigerio, ¿no? Así, Claro. pero bueno, que sí. Yo lo flipo más cuando veo las películas americanas y se van poniendo el whisky ese. Digo, yo no entiendo cómo están todo el día tomando whisky esa gente. Y en verdad bebía Pero, como chirri. exacto, exacto. Y bueno, ya entrando un poco más en el tema así de la historia, ¿cuál sería tu época favorita? Porque claro, tú sobre todo hablas sobre la época romana, pero ¿a ti te gustaría también hacer vídeos sobre tipo Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, cosas así? Claro, pues esto es un tema interesante, Andrés. A ver, yo creo que puede llegar, puede llegar. Es cierto que a priori de momento intento, o sea, es verdad que la época que más me suscita como también misterio, ¿no? Porque al final, por mucho que tenemos información de Roma, de la antigua Grecia, hay información porque hay muchos historiadores que han hablado o sea, había muchos escritores que hablaban en esa época. Pero es verdad que no deja de tener ese misterio que ahora nosotros de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda tenemos mucha información, claro, ha sido muy Claro. reciente, ¿no? En cambio, en esa época, tú al final dices, claro, esto que me está diciendo este autor, ¿cómo se interpreta? Después os daré un ejemplo muy claro, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, se habla de los emperadores que estaban más locos, ¿no? De Calígula, de Nerón, tal, que tenemos una información de que viene de los... que la escribieron los senadores o la gente poderosa que justamente no le gustaba ese emperador. Entonces, claro, si la historia te la escriben los enemigos o tus enemigos, no te van a hablar muy bien de ti, ¿no? Entonces, siempre hay No. un halo de misterio en la historia antigua, ¿no? O la historia medieval, porque al final, bueno, también es como, tienes que interpretar la información, ¿no? Claro, Y además es una época que a mí no sé por qué, pero es la época que... Yo supongo que hemos sido generación Gladiator, ¿no? Y de alguna forma esa época, ¿no? De Roma, que más parece ser como el momento de que había una civilización avanzada, ¿no? Que luego en la Edad Media se descompone, caímos en una especie de oscuridad, que hay mucha gente que dice, no, la Edad Media no era tan oscura y tal, es verdad que no era tan oscura, pero en el fondo... no tuvimos otra vez o sea, el tipo de bienestar que se tuvo durante el Imperio Romano no se llega hasta el siglo XIX, XVIII. O sea, imaginaos la de tiempo que pasó, ¿no? Entonces, como una época muy interesante, la cuna de la democracia en Atenas, Esparta, es como, hay temas demasiado jugosos como para... Entonces, es un tema que, o sea, es una época que me gusta mucho, la edad antigua y Edad Media también, los caballeros, ¿no?
cómo vivían, bueno, tiene un halo como muy, muy heroico, muy epopéyico, ¿no? Muy Sí, no sé, es como, algo es fantasioso, ¿verdad? como fantasioso, sí, tiene, Te crea es una dudas, ¿no? ¿Eh? te crea muchas dudas, porque en verdad no tienes ni idea No tenemos si claro, es verdad exacto, o exacto. mentira. Y además, épocas de grandes imperios, el imperio persa, el imperio. Entonces, o sea, o sea, es como que piensas, o sea, no somos conscientes de, además, sobre todo cuando ves, por ejemplo, recreaciones en 3D, de cómo era realmente, yo qué sé, el foro romano en la época, o el Coliseo, o yo qué sé, la Babilonia, y tú lo ves como lo recrean, ¿no? O sea, como está recreado, hay vídeos, ¿no? Que sale cómo era esa ciudad y tal, y dices, esto es una locura. O sea, esta ciudad sí, tú la comparas con Sí, la sí. Londres del siglo XIII, y dices, pues esto es una mierda. La Londres del siglo XIII es un pastizal de mierda Claro. ahí acumulada en vez de. Lo comparas con la ciudad babilónica, ordenada, comercial, bonita, claro. O sea, no. Tengo la sensación de decir. Que Bueno, es una evolucionar. época muy chula, es muy chula. Entonces, pero también por eso la Edad Media es chula, ¿eh? Porque tiene ese punto como decadente también, ¿no? Luego, como de los caballeros y tal, y la gente sin los dientes y los curas ahí diciendo la salvación de Cristo, ¿sabes? Y todos así. Es como, ¿sabes? Como también es como súper interesante, ¿no? Una Entonces, movida fuerte, una movida fuerte, sí, sí, sí. pero Entonces, por eso, fuerte ahí, a hierro fuerte. por eso me mola esa parte de la historia y es la que más me apetecía empezar a hablar. Que luego ya después decimos, hostia, a ver, bueno, pues después decimos, hostia, por ejemplo, sí que pongo dentro de esta época que me gusta, también quiero ganas de poner, por ejemplo, pues todo lo de un poco de edad moderna también, ¿no? De los tercios españoles, tal, pues también se pueden poner aquí porque son interesantes, tal, pero sí que no quiero irme quizá ya a todo lo que es ya siglo XVIII, siglo XIX de momento, porque ya es otro rollo, ¿no? Ya es otro rollo y me mola, ¿eh? Me estoy viendo la película de Napoleón de Ridley Scott, que no me la había visto hasta ahora, joder, pues bueno, pues disfruto, es una época es chula también, es muy interesante, pero bueno, ya me entendéis que también tengo que acotar para no perderme, ¿no? Pero ya llegará, si llega, ya llegará. Y Claro, de y los había una cosa muy personajes, interesante, una cosa muy interesante que habías dicho, que es que habías dicho que la historia como que la escriben siempre los enemigos, porque es cierto eso lo que habías dicho. La historia siempre lo cuentan los vencedores, no lo cuentan los vencidos. Lo mismo la historia podría haber sido totalmente diferente si hubiese sido el que hubiese Claro. ganado el banda contrario. Para el ejemplo que te habías dicho, por ejemplo, con Nerón, que Nerón se supone que era un terrible emperador, pero lo mismo si hubiese sido al contrario, hubieran dicho que no, que fue de los mejores. Bueno, claro, por eso siento que al final, claro, al final, ¿qué sabemos, no? Sabemos lo Claro, que nos cuentan y es verdad que a veces hay eventos que si lo hablan varios historiadores, varios autores que vivieron esos eventos al mismo tiempo y tenemos varias fuentes o tres fuentes y podemos comparar, pues está muy bien, porque entonces puedes comparar, mira, en el caso de los almogávares, por ejemplo, lo hablaba con ese chico y me decía, mira, yo en mi investigación tengo los cronistas catalanes, los cronistas griegos y un tío que ha hecho un poco entre medias. Y es muy interesante porque entonces veías cómo el cronista catalán, que había sido almogávar, que había estado allí, bueno, lo contaba de una manera, los griegos lo contaban como esa gente son lo peor. Bueno, entonces está muy bien porque entonces puedes comparar. Porque claro, a veces tenemos eventos que realmente tenemos uno o dos autores que además van en la misma línea, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los emperadores, de muchos emperadores romanos, pues los historiadores muchas veces, o sea, que han vivido esa época o no, porque muchas veces son escritos de dentro de 100 años que hablan de tal evento, ¿no? Entonces, sí. sí, saben lo que les ha llegado a ellos, y a veces además, si además es un historiador o un autor que le gusta endulzar un poco las cosas o ponerle un poco más de epicidad, porque no tenían tampoco la manera de ver ahora de un historiador que es como, no, no, buscamos la veracidad absoluta. También tenían ese punto de, pues si ese tío dijo, era un poco excéntrico, pues le ponían un poco más de salsa al asunto, sí, ¿sabes? Algo Y todo de además si le puede dar- cachondeo. Claro, sobre todo además, y si puede poner salsa para joderlo un poco más, porque era un tío que yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, Calígula, por ejemplo, el tío pues se puso mucho en contra de muchos senadores y les limitó mucho el poder a algunos y a algunos les acusó de corrupción y no sé qué y los enjuició y tal. ¿Qué pasa? Te estás metiendo con la élite romana y muchos de la gente que escribió sobre Nerón eran o juzgados por Nerón de Calígula o habían sido juzgados o eran amigos de otros que habían sido juzgados, no sé qué. Entonces, claro, te quieren joder. Entonces, si Calígula dijo, por ejemplo, hay el tema de que él quería hacer su caballo, lo quería hacer cónsul, ¿no? mm, Y dijo, como pues seguramente Calígula dijo, me estoy tan hasta la
ya de vosotros, ¿no? Que voy a hacer al final mi caballo cónsul si seguís así. ¿Qué ha quedado escrito? Pues Calígula aseguró que haría su caballo cónsul, ¿no? Y no A lo es mejor así. se llama ni así. El tío dijo, es como si un día te cabres y dices, pues esto, ¿no? Vale, pondré de presidente el caballo, porque el presidente Calador es una mierda. Y queda como escrito como que estabas tan loco que pusiste de presidente al caballo, pues algo así, ¿no? Sí, a lo mejor ni Entonces, pasó, a lo mejor fue una locura de uno de ese momento de decir, voy a escribir claro, esto. no. Claro, todo cómo se explica, ¿no? Cómo se explica la historia es importante. Por ejemplo, Nerón, el tío se ve que entre el pueblo tenía muy buena fama. Entonces, dices, hostia, un tío que, vale, sí, en principio estaba. A ver, que no digo que. No tenemos que entender que si están diciendo, o sea, hay muchas cosas que sí que podemos entender que era así. Porque si no, normalmente Sí. es raro que hablen, que suelten tantas mierdas de ti sin que alguna realmente fuera un poco verdad, ¿no? Además tenemos un poco el perfil psicológico de muchos de ellos, como Calígula o Nerón, pues eran gente muy joven, que había llegado al poder muy joven, no estaban preparados, y a veces eso les quedaba grande y no sabían muy bien, realmente, pues si soy emperador de Roma, ¿por qué no puedo ir con este caballo y con estas tías aquí arriba para abajo, ¿no? O sea, Sí. no soy emperador, pues no. Entonces, hay un poco ahí de confusión mental. Pues entonces, claro, tú te das cuenta de que si un Nerón habían escrito tantas pestes de él y tal, ¿cómo es posible que el pueblo pues tuviera tanta fama en el pueblo, ¿no? Entre el pueblo de Roma. Y dices, hostia, si el pueblo lo quería, a ver, también hablamos aquí de populismo, ¿no? Pero muchas veces el pueblo lo quería tanto, hombre, quizá no todo lo estaba haciendo mal, o quizá el tío, pues se preocupaba más del pueblo que de los senadores, de la oligarquía. Al final Roma era una oligarquía, no era una democracia, o sea, era un Mm. gobierno de los más ricos. Entonces, claro, si tú puteas al rico, pues el rico también te dice, sí, pues como la historia la cuento yo, pues te vas a enterar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema largo que podríamos estar aquí Sí, claro. hablando mucho, pero bueno, que está guay también esto de desmitificar, intentar ver un poco qué puede haber detrás. A mí me mola mucho la historia desde el punto de vista personalista, es decir, poder decir, vamos a ponernos en la piel de un tío como Nerón, ¿vale? Y vamos a intentar desgranar, que eso es el problema que en TikTok me cuesta mucho hacerlo, porque Mm. hay que ser vídeos tan cortos y tan Claro. pegadizos y, ¿sabes? Entonces no puedo ir a esto, pero por eso te quiero tener ganas de poder profundizar un poco más en otro tipo de podcast, pero es decir, vamos a ponernos en la piel de un tío que acaba de llegar al poder en Sí, Roma, sí. que es joven, que no ha vivido experiencias de ir teniendo poder. Porque muchas veces, o sea, esto lo hacían muy bien los romanos, pero si me enrollo me cortáis, que estoy aquí. No, No, no. no, no, Tú no. déjate Vale, que vale. hable. No, digo que digo que en Roma los mejores emperadores siempre han sido aquellos que han ido pasando por etapas antes de llegar a ser emperadores, ¿no? O sea, empezaron a ser. O sea, esto se llama el cursus honorum en Roma. Y eso es lo que te asegura es que es gente que venga preparada al gobierno. También Mm. el emperador, además, no era un monarca absoluto. Era un tío que te intentaba mantener una serie de equilibrios, el Senado, el pueblo. Seguía siendo importante en Roma, aunque hubiera un emperador. Entonces, realmente el emperador pasaba por una serie de etapas, pues comandaba una legión, luego a veces era como el que llevaba el tema de los tributos. Bueno, iba pasando por un cursus honorum antes de ser emperador, que muchas veces no estaba pensado que ese tío sería el emperador. Sencillamente, la gente de clase, los hijos de clase alta romanas, todos pasaban por ese cursus honorum, ¿no? Entonces, Sí. tú si llegabas luego a ser emperador o a tener un cargo importante en el imperio, era porque tenías una experiencia. No era como, bueno, aquí tengo a mi sobrino de 15 años, voy a ponerlo aquí voy a ponerlo a comandar tropas, porque el chaval lo van a matar. Entonces, tenía ese sentido de que tú fueras pasando por unas etapas. En el caso de Calígula, en el caso de Nerón, son dos claros ejemplos de emperadores que llegan muy jóvenes de repente porque en ese momento no había otro candidato, ¿vale? Entonces llegan a ser emperadores, pero no han pasado en el curso de la política, no han estado teniendo que tener responsabilidad previa antes en otros temas, entonces están muy, muy perdidos. Mm. Es Poneros como en si la no piel han de esa tenido gente. experiencia. No han tenido experiencia para llegar hasta donde han tenido que estar. Claro, exacto. Y eso es algo que pienso. Les tengo compasión a estos emperadores, porque piensas, tú llegas a ser emperador de Roma, del Imperio Sí. Romano, Y si te de lías un imperio seguro. que se extiende a no sé cuántos kilómetros Sí, sí. a la redonda, y dices, vale, ¿y qué significa ser emperador? Hay un punto ahí de decir, bueno, escucha, no tengo mucha experiencia, seguro que van a gobernar por mí alguien que sepa un poco más.
delegas funciones y dices, pues entonces ¿yo qué hago? Pues me dedico a fornicar como un desgraciado ¿sabes? Y me pongo ¿Qué era lo mejor un que hacer? invento. Y ahora quiero reformar aquí esto, pues me hago un palacio de 3 pares de narices porque por eso soy emperador, ¿no? Entonces, claro, y acaba saliendo mal, porque al final, obviamente, el gobierno romano, cuando hay excesos, cuando pasa eso, te acaban sacando del poder. Algo acaba pasando siempre, porque viene alguien más capaz que tú y dice, este gilipollas tiene que ser emperador. O tú la lías. O tú la lías, exacto, porque si tú la lías, exacto, o sea, no son muy hábiles porque no saben, no son hábiles a veces a la hora de ver que tienen que mantener equilibrios de poder, ¿no? Si doy demasiado a los senadores, quizá el pueblo no lo pasa tan bien. Si doy demasiado al pueblo, los senadores se me A su rebelan. casa. Si Tiene que doy tener un demasiado al equilibrio entre ejército, uno. si olvido al ejército, Sí. si olvido al ejército, el ejército me va a deponer. Entonces, El grito me va a reventar, vaya. claro, tú tienes que mantener un equilibrio, un tablero de ajedrez, que si no eres un chaval mínimamente inteligente y estás mal asesorado, bueno, pues quizás te das la vida padre durante un par o 3 de años, pero luego alguien va a ver que para que seas tú el emperador, que pues es él, ¿sabes? O sea, si tú eres un... O lo mata o lo echa. Claro, claro, es que además acababa así, o sea, acababa así siempre, ¿no? Era como, no duran, no duran. Entonces, pero bueno, esto es otro tema, pero que sí, seguidme preguntando. ¿Y Pero No, bueno, qué bueno, personaje cree que está más infravalorado? personaje de histórico. en la Histórico, historia creo. de Roma, por Y que, ejemplo, no, en general, que tú digas, este está muy infravalorado, está un poco valorado. hostia, buena pregunta. ¿Sabes qué pasa? Hay realmente muchísimos personajes, porque al final a nosotros nos llega, o sea, si ahora seguramente hiciéramos una encuesta de gente que podría estar viendo ahora el que va a ver este vídeo, poder decirle, escucha, tú dime, pues esto, ¿no? Dime qué emperadores de Roma te conoces, o dime qué gente, pues esto, de emperadores de Roma o reyes medievales te sabes. Serían poquísimos. Entonces, ¿qué nos ha llegado a día de hoy, no? Los que la liaron más, los que quizá también fueron muy buenos, pero que fue una época en la que era... Es como yo que sé cómo decirte, ¿no? Por ejemplo, todos los emperadores romanos que lo hicieron muy bien en la época final del imperio, cuando Roma ya estaba decadente, pero aún o sea, aún aguantaba, ¿no? Hubo emperadores muy buenos, pero ¿qué pasa? Son emperadores que no han quedado para la historia, porque ya fue una época que ya se ve de decadencia, ¿no? Entonces, todos sabemos, pues todos sabemos, ¿no? Pero es muy fácil saberse los emperadores al principio, ¿no? Que si Augusto, obviamente los que darían Calígula, Nerón, todo esto el mundo se lo conocen por las películas, Sí, sí. Cómodo, porque tenemos la película de Gladiator. Sabemos más emperadores malvados que los buenos, esto ya para empezar. Pero bueno, vale, Augusto, Trajano, Marco Aurelio, son emperadores que más o menos se conocen y que lo hicieron muy bien, pero en la época en que Roma aún era en su momento de máxima, ¿no? Cuando va bajando, aquí tenemos emperadores muy buenos, Sí, sí. pero que aquí ya nadie se entera muy bien de la historia, ya es como una Aquí ya época en la iban que... ya para el suelo. Sí, de hecho es una parte de la historia de Roma que yo no me conocía tanto y que ahora estoy empezando a investigar mucho más. El tema de la caída de Roma es interesantísimo. Tienes emperadores que dices, tío, estos tíos... O sea, además tiene más valor que los otros, porque los que fueron buenos emperadores en la última etapa de Roma son tíos que tuvieron que dar un extra de sí. Tú ves lees sobre ellos y dices, tío, estos tíos no pararon en ningún momento de irse, de cogerse una semanita de vacaciones en Alicante. O sea, esta gente estuvo o sea, tuvo que ir a repeler a los bárbaros en Germania, luego se tuvo que ir a Britania porque había habido una rebelión, luego o sea, dices, la situación era tan descontrolada de que van entrándote por todos lados, tienes Sí, rebeliones, tienes tal, que el tío era pum, 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 y dices, madre mía, este pobre pavo, es como, o sea, se ha hecho mayor de golpe, tío, este tío seguro desde que es emperador, porque no ha parado, entonces, tiene mucho mérito, porque intentas mantener una situación enorme, sí, es que claro, el terreno era gigante. claro, y luego no te recuerdan, no han sido Sí, sí. recordados, ¿no? Entonces, Después de tanto trabajo porque el imperio no se caiga, pues al final nadie no se acuerda de ellos. claro, exacto. Hombre, si se fuera a quedar el imperio bien, yo creo que sí se fuera a acordar, pero como no salió. Claro, exactamente. Y es una época que todo el mundo dice, uff, qué complicado esto, ¿no? Como hay épocas, si te das cuenta en la historia, hay épocas como que nadie sabe tampoco tanto de esas épocas, ¿sabes? O sea, incluso nosotros, por ejemplo, o sea, nosotros no sabemos de muchos generales o de muchos héroes, dependiendo de qué épocas de aquí en España. Pues, yo qué sé, siglo XVIII, siglo XIX. Hay un vacío ahí de información que yo mismo voy
voy investigando, ¿no? Pero es como no tenemos, hay épocas que están como oscuras ahí, ¿no? Y toda la gente que hizo algo interesante en esa época, pues se queda ahí un poco al margen, ¿no? Es que hay una época oscura, ¿no? También yo siempre he visto por ahí, he leído por ahí, hay una época oscura que no se sabe si existió o no, entre un año y otro año, Claro, que no se sabe si existió o no, porque no hay nada. A lo mejor que no existió esa época y todo antes del tiempo, porque claro, se cuenta, imagínate. mucha Sí, gente lo sí. dice, sí, yo lo he Ah, es visto, que hay, pero dice, y si no es que existió hay épocas nadie, donde, claro, es que hay épocas donde no hay historia. El otro día estoy leyendo ahora un libro que trata sobre todo del principio de Roma, de cuando Roma era una monarquía y pasó a ser una república y pasa una cosa que es que hay un momento que los galos, creo que es durante el siglo V más o menos antes de Cristo, los galos invaden Roma. Cuando Roma era a ver, Roma era solamente la ciudad de Roma y poco más. hay un Empezaba a cuadrado. despuntar un poquito, pero era muy poquito. O sea, Roma no era la Roma que después conocemos. Los galos invaden Roma porque iban saqueando y saquean Roma y entre otras cosas pues se queman pues todos los escritos que había desde ese momento de esta Roma. Y luego todo lo que tenemos de esa época antes de la fundación de Roma y todo está escrito a posteriori, muy a posteriori y solo han quedado pues leyendas, un poco de lo que decíamos, ¿no? De epicidades Sí, fauna. heroicas y claro, entonces dices, esta parte de la historia no sabemos nada. O sea, al Claro, fondo claro. no sabemos nada. Sabemos lo que nos ha quedado, ¿no? Pero bueno, o sea que sí, que hay muchos personajes, demasiados, que no tenemos, que no son famosos y que tendrían que tener un reconocimiento. Si luego lo quieres, ya profundizamos en algún par de nombres que pueden ser interesantes o que a mí me gustan, pero sí, sí. Bueno, ¿cuál que más te gusta ya, por curiosidad? Por Mira, curiosidad. hay uno que me Vamos gusta mucho. al grano. Ah, Mira, ya que está, a ver, ya como tengo ahora, estamos con el chip, como estamos en el chip de Roma, pues te pondría uno que me gusta bastante, que es Cincinato. Cincinato es un general romano que nadie sabe quién es, porque es la época del principio de la República Romana, cuando Roma. Ya os digo, hay una época que es apasionante, que no se sabe, que la gente desconoce o no se sabe tanto, que es esta época, ¿no? Desde que Roma se funda hasta que, vale, ya tiene Italia al menos. O sea, toda esta época, desde que Roma es una ciudad que tiene que competir contra los etruscos que están arriba, contra los samnitas, o sea, los volscos, los equos. Hay un montón de tribus latinas, etruscas. En el sur en la zona de Nápoles estaban colonias griegas con mucha conexión con la Grecia de ese momento que estaba en auge, Esparta, Atenas, tal. Entonces, Roma es una mierdecilla en ese momento. Pero tienen una cosa que es que los tíos van ganando batallas y poco a poco van aumentando su influencia, ¿no? Y les pasan muchas cosas porque les invaden, les saquean, pero los tíos vuelven a reconstruir la ciudad y están ahí como en un momento tal. Y en ese momento de principio de Roma, pues hay un personaje que es Cincinato, en ese momento ya Roma es una república y lo que hacían era elegir 2 cónsules anuales. O sea, son 2 tíos que tienen un poco más de poder para que dirijan un poco el cotarro durante ese año. Y uno de esos cónsules era Cincinato, era un tío pues que tenía sus pequeñas tierras, labraba su tierra y hay como varios episodios, ¿no? De que el tío estaba labrando la tierra y le dicen Cincinato, pues los ecuos o no sé qué tribu estaba siendo un gran problema para Roma, te necesitamos. El tío deja el arado, se pone la coraza, ¿no? Va a ganar a los ecuos. Además en ese momento la situación era un poco crítica y le dan algo que ya empezó Roma a hacer, era que en momentos críticos daban al poder a solamente una persona. Entonces cuando se empezó la palabra del dictador. El dictador es cuando Roma daba el poder a un tío únicamente para solucionar una situación crítica, ¿no? Donde se necesitaba realmente que alguien tomara la decisión. Entonces le dan el cargo de dictador a Cincinato. Cincinato gana a los malos y vuelve a Roma y devuelve inmediatamente los poderes que le han otorgado, ¿no? Ese punto de yo ya he cometido mi deber, devuelvo los poderes al pueblo romano, al Senado, y me vuelvo a mi granja a seguir cultivando mis tierras. Y al cabo de un par de años, Cincinato, te necesitamos, vuelve a dejar el arado, se pone otra vez la coraza. Y me parece interesante este personaje porque es para los romanos, es el ejemplo de virtud, ¿no? El ejemplo de tío que cuando se le necesita hace su acto de servicio como ciudadano Y se romano, va. pero que luego deja el poder, ¿no? Para seguir con lo que él hacía. Que me parece muy chulo porque yo creo que de aquí nos viene, ¿no? Esa sensación de virtud romana que ellos también la tenían muy grande
esto, ¿no? ¿Cómo debería ser un buen gobernante, ¿no? Pues un buen gobernante debería ser alguien que se dedica a lo suyo, pero que cuando el pueblo lo necesita, ¿no? Y siempre he pensado que es como un ejemplo también que deberíamos tener ahora mismo aquí, ¿no? En que los políticos, en vez de ser políticos y que su trabajo sea ser políticos, su trabajo tendría que ser quizá sea hacer otra cosa, pero que quizá durante 10 años o un mandato de 4 o lo que sea, ostras, tengo un llamado a hacer algo por la sociedad, ¿no? Y a ser político. Pero cuando ya he terminado mi mandato, ¿no? Devuelvo Sí. los poderes que me habéis otorgado y vuelvo a labrar la tierra, ¿no? Como Cincinato. Claro. Sí, tener un trabajo principal, o sea, como un hobby, ¿no? Claro, claro, sí, sí, o sea, bueno, que tú tienes que ser político es un acto de servicio, es un Una ayuda. sí, es un deber que en ese momento te pones a ti mismo como, ostras, vale, puedo ser de ayuda en este momento por la situación, cumplo o sea, hago algo por la comunidad, pongo mi granito de arena, pero no soy nadie, o sea, que decir, después vuelvo a lo que Uno estaba más. haciendo. Soy uno más, exacto, Eso exacto, es. ¿sabes? Y eso Y es una ahí época donde en, Roma estaba muy chulo porque eso lo tenía mucho. El principio de la República Romana es así, ¿no? Es una sensación a la mínima que alguien quería coger más poder, A la había un calle. sistema muy rápido para bloquearlo, ¿no? Entonces, sí. y ahí en Roma la población, por ejemplo, tomaba a sus gobernantes como si fueran dioses, porque allá había también muchos dioses. ¿Los tomaban así como si fueran entes soberanos o algo así? Es un tema interesante porque claro, a partir de Augusto se empezó como a divinizar a los emperadores. Hmm. Pero eso es más una sensación, o sea, era una divinización una vez muertos, lo normal era que fuera una divinación una vez muertos y que parecía más una especie de ofrenda a ese buen hacer de ese emperador que realmente se lo creyeran ellos que era un dios. O sea, creo que no, o Hmm. sea, mi sensación es de que cuando divinizaban a Augusto, que fue el primer emperador, a ver, la gente no es que pensara que ahora Augusto era un nuevo dios, pero era un punto de decir, ganaba prestigio ese Claro. emperador había sido bueno, entonces se le hacía el honor de divinizarlo, ¿no? El Hmm. problema era bueno cuando también, el problema empezó a cambiar cuando a veces un Calígula o un Nerón o un Cómodo lo que querían era ser divinizados mientras estaban vivos. Entonces era como, no, yo es que ahora encarno al dios Hércules, como se creía Cómodo un poco, ¿no? Pues quería que ya lo divinizaran en vida. Aquí es cuando... Pero por eso estos emperadores duraban al final poco, o se los acababan cargando porque la población romana no era nada por tradición, no odiaban todo lo que sonara al final a monarquía. O sea, ellos habían pasado una época de monarquía, como tuvieron un último rey, Tarquinio el Soberbio, era muy, muy cabrón, entonces ellos se tenían mucha... Y ellos se deshicieron de ese rey y implantaron la república, tenían tirria a todo lo que sonara como a acumulación de poder real, ¿no? Entonces... cuando un emperador empezaba, era muy diferente, por ejemplo, a todo lo que eran los imperios orientales, ¿no? O sea, imperios orientales, incluso Egipto y demás, eso sí que es totalmente la sensación de que el rey, el monarca, intenta divinizarse y generar esa sensación en la población de que, bueno, ¿no? Es alguien que está muy por encima de ti, ¿no? Hay una aura allí, ¿no? En cambio, con los emperadores romanos, algunos lo intentaron, sí que ellos se daban su pomposidad, pero al final el emperador no deja de ser un primus inter pares dentro de los senadores, ¿no? O sea, ya Augusto, que es el primer emperador, que viene luego de la intentona de Julio César, que si queréis después entramos en esto, pero cuando Augusto entra como primer emperador, lo que él viene a decir es, no, yo soy uno más de vosotros, solo que ahora yo, bueno, soy el que ostento el poder, ¿no? Y esa bueno, por mucho que el pueblo romano entendiera que hay un emperador y que bueno, pues hay todos unos honores y se le da un aura, el pueblo romano nunca sintió que ese emperador fuera alguien, bueno, ¿sabes? Como tan alejado de ellos, ¿sabes? O sea, no había esa sensación de tanto alejamiento de la población con el gobernante. Sobre todo porque además después, cuando se cargan a tantos emperadores y cualquiera se puede... No había una línea sucesoria en Roma que dices, ostras, claro, es que hay o sea, los emperadores muchas veces no se elegían por herencia, ¿no? Sí. Entonces, era el emperador el que en ese momento era más fuerte, punto. Y cuántas veces en Roma moría el emperador, no había dejado un heredero claro, o el hijo de él pues era medio aún muy joven y lo que sea, y entonces un general en Britania O decía, era bueno, medio lelo. ¿eh? O era medio lelo. O era medio lelo, exacto, entonces
la gente al final dice, pues entonces el que dice, entonces aquí era muy interesante, porque entonces aquí es un tema muy interesante, bueno, entonces claro, ¿quién se postula como emperador? Tú piensas, imaginaos, ¿no? Si esto pasa muchas veces, dices, hombre, para que sea este, es medio lelo. O para que sea este, que es el jefe de la Guardia Pretoriana, pero ¿qué tiene? 5.000 pavos aquí en Roma, que son la guardia de élite de la tal, y yo soy gobernador en Germania y tengo 4 legiones a mi mando que me son leales a mí, porque me son leales a mí, porque hemos pasado tantas campañas y sé que si estos tíos yo mañana digo, señores, me voy a Roma porque quiero ser el emperador, me van a apoyar a mí, entonces me lo pienso, y digo, porque el cargo de emperador al final no es como, ostras, no, claro, es que tiene que ser divino, no. Hay un vacío de poder, pues yo puedo ser emperador. Y hago una apuesta. Entonces, cuánta gente hacía la apuesta de, me la juego. Y jugársela significa que si hay otro tío que también se postula igual que tú, ¿qué hacéis? Batalla. Matar un duelo. Matarnos a duelo y el que muere, no solamente muere él, quizás muere la familia también. O sea, es una. O sea, habría que tener un par de. Pues habría que tener bien puestos, ¿no? Entonces. Sí, decir, yo quiero ser aquí porque quiero serlo. Sí, exactamente. Y porque puedo y Todo porque hago una apuesta. todo lo contrario que en Egipto, ¿no? Porque en Egipto sí elegían a sus gobernantes, los gobernantes, pero es que no sé cómo surgió eso de decir este tío en Egipto es un dios, vamos a hacerle caso en lo que él diga. Porque es que me ha surgido esa curiosidad, ¿verdad? Mira, pues eso es un tema que no sabría decirte cuál es el origen de por qué se hace así, pero claro, la tradición se nota que sí que es muy distinta a la romana, ¿no? Por lo que os digo, o sea, Claro. Egipto también es una civilización mucho más antigua, ¿no? Nunca, o sea, la idea de democracia no estaba para nada allí, o sea, mientras que los romanos sí que tuvieron incidencia en su cultura de ciertas incidencias culturales de democráticas o semidemocráticas, ¿no? Estaban los etruscos, que de alguna forma también el tema de las polis griegas estaban ahí fuertes, entonces Roma tenía, digamos, bueno, adoptó un sistema de gobierno que no le era tan ajeno a lo que está pasando en Esparta o Atenas y tal. Por cambio, en el antiguo Egipto todo era muy nuevo, ¿no? Entonces, yo lo que siento es que desde el primer momento ya hubo una clara... o sea, estaba muy claro quién es, o sea, la ascendencia de la casa real egipcia con los sacerdotes de los dioses egipcios hacían una unión perfecta de monarca absoluto, ¿no? Y la población entendía que el faraón era ese dios encarnado en la tierra, ¿no? Y todo, la pomposidad y todo era en base a eso. Claro, es verdad que en Egipto también hay asesinatos, también hay usurpaciones de poder, a veces entran poderes foráneos, porque los egipcios al final fueron conquistados varias veces, ¿no? Pero siempre intentaron mantener la población egipcia, por mucho que el faraón pudiera cambiar, o sea, que la línea sucesoria del faraón se detuviera y entrar otro tipo de familia como nuevos faraones, o entrar a un poder exterior como los asirios, luego los persas. También hubo emperadores y faraones egipcios que eran númidas, que eran aún más negros, ¿no? Y que también invadieron Egipto en ese momento. Eran casas reales, digamos, exteriores de Egipto, pero sabían muy bien cuando ellos ocupaban este poder, estos grandes imperios como el persa, como tal, que tenían que mantener esa... O sea, un caso muy claro es el de los griegos, ¿no? Cuando Alejandro Magno muere, Egipto estaba dentro del imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno había conquistado toda Persia, incluyendo Egipto, ¿no? Entonces, cuando Alejandro Magno muere, se reparten los territorios de Alejandro Magno se reparten entre sus generales. Y Ptolomeo, que es uno de sus generales, se queda con Egipto, ¿vale? Y Ptolomeo funda ahí la dinastía ptolemaica. Y Ptolomeo, que no es tonto, sabe que lo que tiene que hacer para mantener Egipto en total paz es declararse faraón. O sea, es como, ¿sabes? O sea, lo que necesitan los egipcios claro, lo que necesitan los egipcios es que hubiera un faraón. Al final, móntatelo como quieras. Hazme una campaña de marketing, lo que sea. Que necesito sentir que hay un faraón omnipresente que está en contacto con los dioses y que, bueno, pues que mantiene el orden de las cosas. Claro, la mentalidad de un ciudadano egipcio era muy distinta a la mentalidad de un ciudadano romano, porque el ciudadano romano siente que tiene sus derechos, siente que tiene sus deberes, siente que tiene su implicación en la política, ¿sabes? Hasta la plebe romana había luchado mucho por sus derechos. Porque al principio la plebe romana no tenía los mismos derechos que los senadores, que eran los más ricos, y la plebe ahí
forzando situaciones para que no les pisoteen, y hay muchas cosas del principio de la República Romana que me recuerdan mucho un poco a lo que nos puede estar pasando ahora, ¿no? El otro día escuchaba tema de los alquileres y de la regulación de los alquileres y cómo está el tema de los alquileres y tal aquí en España, y dices, tío, literal, es el principio de la República Romana, que hay muchas cosas que son idénticas, ¿no? Y cómo la plebe pues luchaba por sus derechos. Claro, esto en Egipto no ocurría así. Tenemos una población mucho menos, no diría culturizada, pero sí con una cultura política, ¿no? Desde el primer momento mucho más de adoración a un jefe, a un gran jefe, a un gran monarca, a un semidios de la tierra, ¿no? Y olvidarse, se dedicaba a lo suyo, al cultivo, y los comerciantes pues comerciaban, pero no había esa cultura de guau. Yo quiero participar en política, y por qué este tío tiene que ser el faraón, claro, no se generaba, ¿no? No se generaba desde el primer momento. Claro, era sobre todo una cosa sobre todo de religión y de cultura que ellos tenían, ¿no? Por ese motivo no Sí. se cambiaban los puestos de poder. Claro, se cambian dentro de una esfera de poder, ¿no? O sea, muchas veces ves Mm. que el faraón se ha muerto, ha dejado una herencia ahí débil, y hay el visir o el tío como el secretario, ¿no? De ese emperador. Pues muchas veces se ve, por ejemplo, esto es lo que pasó con Tutankamón, ¿no? Tutankamón muere, y cuando muere Tutankamón, su visir, que es como no sé si la palabra era visir, creo que sí, que era como el tío, el consejero real, digamos, que es un tío ya más mayor, experimentado, que había sido consejero también con el padre y tal, pues ocupa su puesto, ¿no? Y es como, bueno, este tío no ha dejado a nadie, no ha dejado una herencia muy débil, pues me coloco yo, va, este es mi momento. Pero claro, son cosas que pasan dentro del palacio, ¿no? La gente llana no le acaba de llegar tampoco esa noticia, no hay, como hay Sí, un... que se... Y hablando de una cosa un poco fábula que quería preguntarte, he visto por ahí que decían que hablaban de los dioses porque en esa época los dioses bajaban. ¿Tú qué opinas de eso? Tío, pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo lo he visto ya varias veces, lo he escuchado, y en algunos libros parece eso, que hablaban de los dioses porque los dioses de esa época bajaban a ayudarlos porque veían que ellos no avanzaban. Entonces Estás bajaban a hablando de la ayudarlos. Son época de un poco Egipto, ¿no? fábulas, pero nunca se sabe si es verdad o no. ¿Hablas ¿Se de hablaba de Egipto, eso? Suso, o no? ¿El qué? ¿Hablas de Egipto, Suso, o hablas de otro? De Egipto, que bajaba porque las pirámides, por ejemplo, cuando dicen que no era porque hablaban de los dioses porque ellos lo veían, eso decía, no sé, un poco fábula, no sé si es verdad, y a lo Yo te mejor voy a sí decir, yo te falso. voy a decir lo que yo pienso. Te voy a decir lo que yo pienso. Opinión mía, Sí, totalmente sí, fuera que sé de tu opinión, porque de... yo no sé que puede ser cierto, porque claro, todos hablaban de unos dioses, de unas cosas. Yo creo también hostia, por gente que escucha, además, que dices, ostras, están Sí, presentando datos o indicios y tal que parecen, hostia, bastante correctos, ¿no? Y me acabo formando una opinión propia, ¿no? Entonces, no, obviamente lo que voy a decir, no tengo ni idea de si es real o no, pero a mí esa sensación que me da. A mí la sensación que me da es que al inicio de la civilización de Egipto, estás hablando como, al final, estamos hablando de algún tipo de ser fuera de la sí, Tierra, ¿no? claro, Entonces, claro, al principio de Egipto, yo creo que sí que hubo una intervención de seres fuera de la superiores. Tierra. Entonces, que ayudaron a construir las primeras pirámides. Sí, Esas pirámides parece que iban a ser sitios de sanación, o sea, están colocadas de tal manera, en tal hemisferio, de manera tan, o sea, tal como están hechas las primeras pirámides que se sí, sí. hicieron, eran sitios donde el humano pudiera sanar por efecto astral o no sé qué, ¿vale? Y lo que pasa es que entonces bueno, pues vinieron algunos seres que ellos pudieran ver y tal, y luego esos seres se fueron, y a Y ya partir de aparecieron más. aquí todo se pervirtió un poco en el sentido de que, bueno, claro, ellos, o sea, se pasó de generación en generación la sensación de no, aquí obviamente hay dioses que han venido aquí, Sí. ¿no? Claro, que Pero son dos civilizaciones que hablan de dioses muy parecidos y claro, entonces tú dices, claro, entonces tú escuchas esa historia que es posible, claro, que hayan bajado, que veían, esta gente no avanza, pues vamos a enseñarle para que puedan seguir sí, avanzando, sí, y sí, cuando ya yo vieron que no pienso hizo falta, se que, fueron. bueno, le digo, o sea, Es una cosa muy curiosa, ahí eso sí que es una curiosidad curiosita, ¿eh? sí, sí, sí. Claro, Curiosita totalmente. aquí como ya me pongo en el terreno un poco más paranormal, ¿sabes? Sí. Pues claro, ya empiezo ahí, digo, hostia, Hombre, yo me pongo también a decir ya cosas así, es decir, porque la joder, verdad que tengo una este tío se, lista. se le ha ido ya la olla, y ya de la historia ha pasado aquí a los extraterrestres, ¿no? Pero, Hombre, no, ahora pero se escucha unas verdad que- cosas. es verdad que dices, ostras, sí que es verdad que hay cosas que son curiosas, ¿no? Que dices, qué Sí, raro, ¿no? Que las pirámides egipcias se parezcan tanto a las pirámides que había en la América prehispana, ¿no?
que los seres que muestran, o sea, que los seres que decían los mayas o tal se parezcan tanto a los que representan en Egipto. O sea, hay cosas ahí ¿cómo es posible que dos culturas están a tanta diferencia Sí, que no se conocían ni nada. Claro, que tengan tipo de construcciones tan parecidas, que haya cosas que... Bueno, aquí queda un poco Bueno, luego está la historia que digo yo, que era un iluminado que se fue de un sitio al otro y enseñaba eso como la historia del Cid. Claro, podría ser que hubiera migraciones, que hubieran, ¿sabes? Pero bueno, Hubiera como una secta, ¿no? Una secta actual, una secta de esa época, podría haberla visto, ¿no? Que claro, las dices, pero había, bueno, que las había. escucha, ahora que se sabe que al otro día salió, ¿no? Que salía un tío ahí del gobierno americano que dijo Sí, sí, que que estaba. efectivamente habían... es que esto lo estamos diciendo, o sea, salió así, como si fuera algo muy normal Sí, uno de la calle. de la calle y están diciendo, o sea, están ya admitiendo que tienen armas extraterrestres que habían llegado a la Tierra, o sea, Sí, dices, a ver, entonces, joder, pues claro, piensas, a ver, pues no es tan extraño que que hubieran vengan de podido venir antes. aquí unos seres que hubieran ayudado a los egipcios de ese momento a construir lo que construyeron, a tener las técnicas que tuvieron, ¿no? Sí, Y sí. eso se quedara allí, claro, y que es normal que esa gente tuviera una concepción de que hay dioses, tío, hay dioses que han venido aquí, nos han ayudado, y que hay que rendirles culto y que hay que rendirles... ¿Sabes? Y claro, y Entonces, ahora tú lo unes a lo que tú has dicho, que luego meto como un bajón, un downgrade, y dices tú, claro, esta gente se piró, y entonces esta peña ya no tiene ni idea de mejorar, intentando mejorar, y pegar un bajón, y por eso fue claro, pura claro. basura. Claro, claro, total, ¿no? Y los sacerdotes pues aprovecharon esa veneración que tenían a esos Esa dioses y ideología, claro. claro, entonces todo, bueno, Todo es que ya encaja, ¿no? Un poco. todo encaja un poco, En sí, la sí. paranoia viene otra No, paranoia y se une. no me extrañaría nada que hubieran venido a ayudar a esa civilización, ¿no? De alguna forma. Sí, claro, como no están los paranoicos estos que dicen que los extraterrestres están debajo del agua. Bueno, es que es que Vamos, hay yo creo que ya discusiones estoy viendo un teorías. tema diferente, pero bueno, ahí estamos. Bueno, sí, sí, es que si ya entramos en este tema, también es que yo también me he puesto a escuchar muchas cosas así, No, pero es y normal pensar en ello, porque es que hasta a día de hoy todavía, aparte de los avances que tenemos hoy en día, no sabemos con certeza cómo han podido hacer las pirámides. Se habla de un mecanismo de mano en el que tú puedes ir subiendo las piedras poco a poco por encima Sí, de las pero yo creo que hay pirámides, cualquier, yo creo pero que ahí cayeron por, yo se lo hicieron, creo que cayeron todos, yo creo que fueron muertos todo el poblado y se fueron a quedar la pirámide así. La mitad de la no, pirámide, la pero otra mitad tu partida. no sé, también han podido usar animales de carga, no sé, pero yo creo que el tema de todo eso de los dioses es porque como los seres humanos siempre hemos tratado de darles algo de sentido a aquello claro, que no comprendemos, siempre decimos, vale, esto no lo comprendemos, no sabemos cómo han funcionado, han sido los dioses y crean una serie de dioses donde dan un significado a cada concreto, porque somos así, nosotros siempre somos una serie razonable. Siempre queremos dar una explicación a todo lo que vemos y cuando no la conseguimos, pues tratamos de hablar de dioses. Es como ahora mismo nosotros no sabemos el sentido de la vida y por eso decimos que existe un Dios, que es nuestro Dios, el Dios Pero cristiano. claro, es que si no existe un dios, entonces no existiría nada, que fue un tío, una explosión ahí random porque sí, Claro, sí, porque pero sí, no lo vino, sabemos. porque ahí algo tiene que haber y que hablen tantas poblaciones de lo mismo, todo llega. sí, es que ahí, bueno, siempre se te queda ese punto, ¿no? Todas las civilizaciones tienen dioses y tal porque necesitamos pensar que hay algo después de la vida, ¿no? O O porque de o sí que realmente de alguna forma hay algo, ¿no? Y de alguna forma, pues como no sabemos, quizás sabemos que hay algo, pero no sabemos ni qué es, ni qué forma tiene, ni nada más. Entonces, bueno, pues cada uno se inventa su fábula, ¿no? Pero, bueno, sí es interesante la manera en que siempre buscamos darle una explicación a... También es muy curioso también, porque la religión cristiana de alguna forma se acaba haciendo con el control en Roma y al final Roma acaba legalizando y asumiendo la religión cristiana como su religión oficial porque es la que mejor... A ver, vamos a ver, es la que mejor marketing tenía. Es decir, o sea, la religión cristiana era la que empezaba a gustar más a la población, sobre todo a la población más llana, o sea, la población de calle, ¿no? Porque es que las otras eran una mierda. O sea, todo el rollo politeísta romano o griego es un poco de, bueno, cuando te mueres, bueno, pues te vas al Averno y pagas al barquero Caronte las monedas y te lleva en un putísimo río gris que no tiene ninguna gracia absoluta y un poco pues te quedas ahí, tengo que tú lo investigar un tenés poco mejor allí en el cómo río. lo vivían, pero era un poco así, ¿no? Como te quedas ahí en una especie de lago de los muertos que dices, ¿y esto es lo que me espera después? ¿Sabes? Claro, Entonces, claro, no.
sea, la religión cristiana dice, mira, todo simplificado. Cuando aquí, que si Marte, Júpiter, no sé qué, déjate, un Dios, hay uno. Y se lo rezas a él. Que si quieres lluvia, se lo rezas a él. Si quieres fertilidad, se lo rezas a él. No tienes que tener... O sea, qué lío tener una diosa de la fertilidad, otro dios de la lluvia, otro dios... Qué palo, ¿no? Entonces al final te lo resumo. Es un dios y además, espérate, que además, tío, si te has portado bien, te vas al paraíso, te vas a un cielo, está mucho mejor que en la tierra, ¿vale? Y ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no Sí, es te sí. vas a un sitio gris, no, es te vas al cielo o sea, tranquilízate. Lo único que te pido es que te bautices. ¿Sabes? Te bautizas y te vuelves a... Claro, el pueblo llano, que era como mi vida aquí, es una mierda. O sea, mi vida que es una mierda. Era como muy dura también la vida. Aunque Roma era la civilización y tal, ser del pueblo llano seguía siendo muy duro. Y había muchas pestes, y había muchas enfermedades, y la gente moría joven, y bueno, y en Roma se vivía muy bien desde el punto de vista de los senadores y tal, pero si eras allí un obrero puro, pues la vida era muy cruda. Y entonces que te dijeran, escucha, hay una alternativa, ¿no? La alternativa de hacerte cristiano y tendrás, todo se simplifica y además cuando te mueras, te vas a ir al cielo, tío, porque has trabajado con honor y has querido a tu familia y tal, pues te vas a ir al cielo, tú no te preocupes. Oh, eso es un descanso. Es que yo me lo imagino y piensas, le da sentido a tu vida, ¿sabes? Le da sentido a tu vida. Te sientes eres hijo de, todos somos hijos de Dios y que por lo tanto todos somos iguales también en un punto, además, porque si no era como un punto de... Claro, tú nacías de pueblo llano y tú decías, ostras, claro, este senador o esta gente que ha nacido con mayores privilegios que yo, no, claro, es que ellos son mejores que yo, ¿no? Ellos son otra élite. En cambio, cuando tú dices, no, mira, en esta vida os ha tocado así, pero todos somos hijos de Dios y todos somos guardados dentro de la misma caja. Pues cuando nos morimos, pues entonces dices, ostras, pues una sensación de cierto... A ver, luego, claro, luego volvemos a cómo los manipularon los curas y tal, la iglesia, como quiso decir, no. Bueno, lo de la igualdad, de que somos hijos de Dios, bueno, relativo, ¿eh? Porque los reyes están puestos ahí por Dios. Claro. Y los nobles también, y todos tenemos que ayudar a los nobles a que mantengan su castillo. Y dices, bueno, claro, entonces se vuelve a pervertir, ¿no? Hombre, claro, claro, si tú ves que el que va a matar a Jesucristo es al final el que dice esa historia y al final es el que lo ha creado todo, el que está contando la historia en realidad, el que según él tiene que hacer eso. Ya lo dice como él quiera, claro, él la cuenta como él vea. Hay una diferencia también muy clara entre los primeros cristianos y los cristianos, o sea, los primeros cristianos no, los primeros, digamos, obispos y curas, digamos, del cristianismo de las últimas etapas del Imperio Romano son muy distintos a los de la Edad Media pura. ¿Por qué? Porque los primeros, al principio además hubieron muchas ramas dentro del cristianismo, ¿no? Y había mucho debate, era algo tan nuevo que también había unos que pensaban, pues que yo qué sé, hay unos que eran más elitistas, otros que decían, no, hay más igualitarios. Había muchas ramas, había mucha discusión, ¿no? Entonces, lo que pasa es que luego quedó la rama que más le interesaba al poder. Al poder le interesaba una rama de obispos y tal que escriben la historia de tal manera que fuera... Bueno, sí, al final todos somos hijos de Dios, pero hay que mantener, hay que respetar el poder divino que tienen pues los reyes, que tienen, porque si no, claro, eso se les hubiera descontrolado, ¿no? Quizá. Entonces, pero bueno, Y que así sí es como que... nos quedamos en la Edad Media, ¿no? En la edad de los caballeros medievales, un poco estancados con el tema de la religión, porque fue la Tío, época en la que menos avances tuvimos, menos evolución tuvimos. Siempre se habla de que fue claro, la peor lo que época. pasa es que yo no sé hasta qué punto, o sea, sí que es verdad que la religión supongo que influenció, pero también siento que también le ponemos mucho peso, ¿no? O sea, siento que le ponemos mucho peso a que, no, la Edad Media es una época muy oscura porque la religión no permitía hacer nada. Yo también pienso que directamente esto cuando Roma se hunde, claro, es que se hunde todo un sistema, para hacerlo fácil, se hunde un sistema de gobierno de interrelación comercial. O sea, estamos hablando de que durante el Imperio Romano, o sea, estamos hablando de que cuando cae Roma, el Imperio Romano de Occidente, porque el de Oriente se mantiene, pero digamos que tú quizá, además hay la historia de una mujer en Galicia que documentó todo su viaje, una mujer, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero una mujer que había nacido en los últimos
unos, o sea, a solo 60 o 70 años de que Roma cayera, ¿no? Sí. Entonces, esa mujer, una mujer aristócrata gallega, que la tía tuvo las santas narices de coger y decir que quiso hacer un mega viaje de peregrinación que pasó, pues se fue hasta Siria, no sé dónde se fue. Y la tía documentó su viaje, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, tú te podías ir de Galicia a Siria, pasando por Italia, pasando por Grecia, pasando, ¿no? Por toda esa por zona. toda la zona. Claro, y volver, y puedes volver por África, norte de África, podrías haber vuelto, subir por Gibraltar, y tú no pasabas ninguna frontera, ¿sabes? Sí, todo estaba bien. Claro, todo estaba abierto. Era como una especie de, como ahora un poco la Unión Europea, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo hemos tardado a volver a tener eso, ¿no? Dentro de la Unión Europea, pero es que antes era esta Siria, ¿me explico? O sea, es que era Sí, sí. una situación comercial, de intercambio, de culturas, de ideas, claro, esto era, aunque Roma ya no estuviera en su mejor momento, seguía siendo algo que sostenía la civilización. Claro, cuando esto se cae y se parte en trozos pequeños y en reinos pequeños y vuelven a haber fronteras y tal y cual, todos perdemos, ¿no? Y además la religión cristiana, pues también, claro, todo lo que parecía. De hecho, hay o sea, es un libro que me quiero comprar, bueno, de una tía que hablaba mucho de esto, de que cuando los primeros cristianos, esto de que hacen ahora que veíamos, ¿no? Del ISIS, que destruyen, que el ISIS destruyó pues monumentos, estatuas, cosas de la historia antigua, ¿no? De Irán y tal, de los persas y tal, cuando estuvieron ahí el ISIS, el Estado Islámico, pues esto que vimos por televisión y que decíamos, ¡guau, tío! ¿Pero qué hacen? Como que todos nos afecta mucho, ¿no? Como, coño, una cosa es que seas fundamentalista y la otra es que te cargues algo que es patrimonio de la historia, ¿no? Pero esos mismos actos los hacían los primeros cristianos. Los primeros cristianos eran los terroristas. Es decir, habían facciones de primeros cristianos que eran súper radicales y que para ellos todo lo que fuera politeísmo, no sé, estatuas a dioses, cosas que ahora para nosotros sería como algo a conservar, aunque tú puedas estar más o menos de acuerdo, lo conservarías, Sí. pero lo destruían. Entonces, Sí. pues claro, todo esto se fue perdiendo, ¿no? Es como que ese declive. Y llegamos a la Edad Media y donde yo creo que es que era muy dura, porque al final tenías muchas guerras, la población se habían perdido muchos avances y se tuvo que volver a empezar, ¿no? Entonces al final la religión solamente era un factor más de control, pero claro, tú te fijas en cómo era un ciudadano de la época del Imperio Romano en esa época, y era un ciudadano creo que mucho más, a ver, obviamente, estamos hablando de excepciones, pero que había más gente que podía estar más atenta a lo que estaba pasando y con más nivel cultural que la Edad Media, pues que al final es que el nivel cultural era muy bajo, ¿no? Pero bueno, sí. Y hablando un poco, que me ha surgido esta pregunta, claro, todos sabemos esta época de una zona, pero por ejemplo, la zona de América y eso, a lo mejor habría algo y no sabemos, mejor había algo más evolucionado que incluso Roma y ni lo sabemos. Estaba a lo mejor allí en esa Necesito zona y no saberlo. se movían de allí. Mira, mira, todo lo que es la historia prehispánica y tal de ahí de Latinoamérica, por ejemplo, es un tema que me está empezando a interesar porque realmente me doy cuenta de que sabía muy poco, Era una desde que, olvidar, ¿verdad? desde que ahora mucha gente en el canal, o sea, en mi canal no sé por qué, hay mucha, o sea, la mayoría de gente son oyentes de España, pero la otra, o sea, el otro 20%, o sea, los que más son de España y de México, no sé por qué. Hay mucha gente desde México que me sigue, desde aquí un saludo, y lo que me pasa es que me doy cuenta de que sé muy poco de todo lo que es la América prehispánica, ¿no? Entonces, por lo que voy investigando, por lo que voy viendo, claro, hubo grandes imperios y en muchos temas, por ejemplo, sí que sabemos todos que en el tema astrológico, de la posición de las estrellas, de tal, estaban muy avanzados, ¿no? Estaban muy avanzados. No sé si hasta cierto punto, o sea, creo que en el momento de máxima exponente de Roma, ni los chinos estaban tan avanzados como los romanos, ¿no? Es decir, No. porque hay un momento que sí que empiezan a haber contactos entre China y el Imperio Romano, de comerciales, imaginaos hasta dónde llegaba la influencia del Imperio Romano, y los chinos aún no eran esa China que vendría dentro de, nada, 200, 300 años más tarde de la caída del Imperio Romano, que ya sí que aquí faría un... Pero igualmente China el Imperio Chino ya empezaba a ser poderoso, pero es que Roma... es que, claro, es que estamos hablando de una extensión de terreno que también se traduce en ideas, en pensadores, en nuevas tecnologías, ¿no?
que está, o sea, entonces, claro, pero sí, a mí todo lo que es la verdad, la América prehispánica es interesante porque yo, además, desde aquí tampoco sabemos tanta información y me apetece mucho saberlo, Suso, la verdad. Un día si investigo más sobre el tema, ya haremos Y otro podcast. hay que hacer más de uno, creo yo. Sí, Sí, habla sobre los cuando mayas, veamos. todo ese tipo de Porque, cosas. porque con el ejemplo de América y tal, también he visto, yo he leído, porque yo leo mucho y mucho de historia me gusta ver mucho, que América primero fue descubierto por los vikingos. Los Sí, vikingos eso se dice que ya llegaron los iban vikingos. navegando, iban descubriendo, pero como no se asentaban en ningún lado, ni que iban a saquear, pues claro, Claro, cuando claro. llegaron los españoles, lo que había rastros vikingos, y sabía que había rastros vikingos que habían estado allí, pero claro, se iban de nuevo en el barco. Llegaban, saqueaban todo, que estuviera allí, o montaban alguna guerra y se iban de nuevo a su zona. Sí, o sea, supongo que sí, se dice mucho de que eso de no sé qué también es de otra civilización también que parecía que había llegado en algún momento allí, pero claro, no es hasta que los Sí, eran españoles los que más exploradores, claro. Entonces los más exploradores mayormente eran los que iban a saquear. Y claro, veían eso y decían, aquí está todo nuevo, todo para nosotros. sí, yo sí, no sé si tampoco claro, deberían flipar, ¿no? Pero bueno, sí, es interesante, es interesante. Sí, Damos un diálogo iban sobre para adelante y lo encontraron. Lo que encontraste creí que mejor era una zona que ya habían pasado, a lo mejor. Como ahí todo era parecido en los puntos finales, digo. Sí, un día ya haremos la investigación si queréis y tocamos un tema más así Sí, y sacamos ahí toda la información, ¿no? Pero ya sentaremos en esa zona. Yo creo que muchos latinos, muchos americanos les interesará. Seguramente, ¿eh? Seguramente la historia de América también es interesante, Porque, sobre hombre, todo es con una las, historia que está, sí, pero sobre todo con los mayas, los aztecas, que sí, son porque claro, porque civilizaciones los que son, españoles llegan y ahí sí lo sabemos, pero claro, son tantos años, pero claro, cuando eso yo, por aquí ya han pasado 30.000 cosas, entonces allí habrá pasado algo también. por No, claro, es tantos que porque años. claro, tú dices, claro, aquí Roma, no sé qué, ahora hay un pedazo de terreno de 20.000 por 20.000 ahí pecha de notas, y tú dices, estas notas tienen que hacer algo algún inteligente tiene que salir por aquí o algo. no, claro, es que además estamos hablando de un continente de Sudamérica, o sea, si cuentas desde Centroamérica hasta Sudamérica, hasta la punta, que es más grande que Europa. Sí, sí, Y que en cambio, o sea, que desde aquí tenemos una información muy, pues sí, pues sabemos que había los aztecas, los mayas estaban un poco antes, los incas y poco más, y los confundimos entre ellos, porque yo sí no sí, me pero claro, los sí, confundo sí. y no me hago tanto la idea ni de cómo vestían, ni de qué, y me hago un poco, tenemos un poco de lío ahí, ¿no? Y claro, dices, claro, su historia o sea, si tú miras la historia, claro, nos podemos mirar la historia de la antigüedad, que si los primeros, que los mesopotamios, el imperio asirio, los egipcios, la antigua Grecia, Roma, tal, tenemos mucha más información, ¿eh? Es como, vale, si Sí, en mil toma años ha información. pasado, pues tenemos ahí un montón de cosas. Pero claro, dices, bueno, estos 1000 años también han pasado allí y no tenemos ni idea. O sea, hay, información, lo que pasa es que nosotros, Sí. no sé, no nos ponemos tanto porque es verdad que para nosotros Europa, y esto es una visión muy eurocentrista, pero no lo podemos evitar. O sea, Hombre, es tu zona, pues tú quieres saber de tu zona, ya no más allá de sí, tu. sí, Ya no, se verá. incluso, y les pasa, ¿eh? O sea, yo también les Sí, pasa sí. a ellos incluso, o a los americanos, a los norteamericanos, o a los africanos, o tal, que es verdad que Europa, o sea, tuvo una época de esplendor cultural, o sea, si miramos a Europa junto con Asia, ¿no? O sea, junto con lo que era persas, Sí, de sí. Egipto, ¿no? El norte de África, toda esa zona, Mediterráneo puro al final, todo eso tiene ahí de cuna de cultura, ¿no? Además es luego la cultura que se ha expandido a todo el mundo. O sea, al final, ¿no? Es la que ha quedado. Todos somos herederos al final, de una manera u otra, por ejemplo, del Imperio Romano, porque al final el Imperio Romano afectó a lo que después sería el Imperio Español, y el Imperio Español llegó allí, y al final es que es la cultura que se impuso allí, ¿no? En Latinoamérica, y al final, pues los rastros de cultura maya, azteca, tal, bueno, están ahí, aún afectan, pero claro, los europeos fueron los que Yo al creo que final ha cambiado colonizaron, totalmente. ¿eh? Porque a lo mejor si no fuera colonizado, mejor no sabemos cómo serían ni nada. Pero claro, Claro, está aquí voy. españolizado, en América, Centroamérica arriba, está ya francesado, inglesado. Claro, Claro, ya tiene exacto, mucha exacto. O sea, influencia, no es real lo que. Europa ha expandido su
Sí, ¿no? Toda su cultura a otros sitios y es lo que ha quedado más. sí, se ha adaptado Pero allí así. sí, sí, exacto. Pues yo creo que ya vamos a dejarlo por aquí, porque si no creo que haya un vídeo bastante extenso. Bastante largo. Yo creo que habría que hacer unos cuantos más de más temas, porque hay que Sí, meterse en ay, muchos claro, temas. ¿sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, a mí me pasa últimamente cuando he hecho un par de lives en TikTok y tal, claro, empiezo a ver que hay tantos temas que si no traigo un tema yo para hacer un poco más de principio a fin, me pasa que, Sí. claro, puedes hablar de historia, pero claro, hablar de historia es que podemos estar aquí. Hombre, hay eh, 2000 años más los anteriores, claro. Claro, claro, entonces un día podemos tratar, pues esto, que tratamos emperadores locos, pues venga, vamos a ese palo. Tratamos la caída del Imperio Romano, tratamos la caída del Imperio Romano, porque si no, es verdad que pasa que pues, la otra es esto, podemos hacer preguntas Sí, sí, y esto ha también sido, está yo creo chulo, que ha sido muy interesante porque también había un ha sido poco chulo, ha sido de, chulo. de Sí, las sí, un poco noticias de de todo. ahora, ¿no? De los, ¿cómo se llama? De los Mickey Mouse y estos científicos, estos así, que Un poco son un No, claro. poco idea loca. No, no, me parece genial, me parece genial y ya os digo no sé, podemos encontrar un par de temas así jugosos y otro día si queréis nos juntamos y los tocamos y Y le así damos, y le damos caña. le damos caña, claro, claro, algo así como que tenga un poco ahí de chicha. A ver, hoy hemos pasado a hablar de los extraterrestres y todo, ha estado guay. Hemos Y de hablado los de dioses, hemos alienígenas, llegado por hemos todas hablado de zonas. dioses, hemos hablado del Imperio Romano, hay griego, hemos hablado de todo en Bueno, general. el griego Historia hemos general. tocado, pero no mucho. Yo no hemos Ahí tocado me decía tanto, romano. pero bueno, también chulo, porque también es bueno, ya lo hablaremos bien, pero también es Sí, lo que nos, otra vez, ¿no? La historia como nos llega, ¿no? El otro día hacía un vídeo de los persas y de los griegos y de que nos han, pues, por películas, por tal, pues que los persas eran los malos, porque además, ¿no? Más como, esto es así, ¿eh? Tenemos un punto ahí del cismo, entre comillas, de alguna forma, es como persas orientales ahí, parecen como un sí. poco, Mm. ¿no? Más morenitos y tal, y los griegos, ¿no? Héroes tal. Y dices, claro, después te das Sí, cuenta de los Brad Pitt. sí, claro, o sea, no, claro, sí, te ponen encima a Brad Pitt, ahí de Aquiles. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, hostia, pero si los persas después tenían un sistema de muchas cosas, pues más, que eran más, o sea, es verdad que políticamente lo que decíamos, ¿no? Los jefes persas, los reyes persas tenían esa aura de poder, pero te das cuenta después de que dices, hostia, por ejemplo, yo qué sé, la mujer en el mundo persa tenía una importancia política y tal mucho mayor que la que tenía en Grecia, que las mujeres solo se veían para que las tenían en casa y encima no solamente esto, sino que como había el tema ese de que los maestros tenían relaciones sexuales con los discípulos y tal, encima la deberían tener incluso la mujer insatisfecha, ¿no? Entonces, dices, o sea, encima no tienen ni voz ni voto y es curioso porque dices, bueno, al final, como en muchas cosas, nos parecemos más a los persas ahora, ¿no? O al final, Sí, que como la historia totalmente. nos lo escriben Heródoto y que son griegos y tal, pues a los persas no son los malos y son los opresores. Dices, Hombre, bueno, claro, el que ganó se llevó la parte yo buena, como hice, hemos el otro día hice comentado el vídeo antes. hice el vídeo en TikTok si queréis verlo, explicaba la escena de cómo tiraban al emisario persa al pozo de la Sí, película de 300 y expliqué un poco la situación, o sea, expliqué un poco lo que ofrecían los persas. Los persas lo que decían es, mira, si nos dais una ofrenda de tierra y agua como sumisión al imperio persa, se mantienen vuestras leyes, se mantiene vuestro autogobierno, no nos vamos, o sea, solamente os pedimos impuestos y os pedimos pues que si el imperio persa lo necesita, aportéis hombres para la guerra. Y puse como algo muy razonable la gente, pero ¿cómo esto va a ser sí. razonable? Esto es la opresión. Y dices, bueno, escucha, estamos en la antigüedad, chaval, o sea, Claro, ¿cómo te crees que van a hacer? hemos tirado 1000 años, 2000 años para atrás. Claro, no, claro, dices, a ver, a mí me parece bastante razonable. O sea, a mí no me parece razonable que me dijeran, mira, directamente te vamos a oprimir y tu pueblo lo vamos a esclavizar. Pues si me dicen, no, no, escucha, tú tranquilo, tú solo tienes que pagar impuestos al imperio persa y todo va a estar bien. A mí me parece razonable. Lo que pasa es que la gente, la opresión, tal. Bueno, de la opresión los griegos también hacían lo mismo y los griegos esclavizaban cuando Claro, ganaban al rival. Entonces, Hombre, ahí es que es pero bueno. como todo, en la historia no hay ni buenos ni malos, simplemente hay acontecimientos y personajes y como históricos. estaban acostumbrados también. A la gente le cuesta mucho, no ponerse en eso, de los buenos y los. O sea, es muy fácil ponernos en esa. Que nos pasa a todos, Pero, No, ya. pero. Curioso, tío, dices, pero que todos los pueblos, o sea, aquí desde aquí lo digo, todos los pueblos han sido conquistados y han conquistado. Y
Sí, se movieron para allá y para acá. Ya, o sea, Claro, no todo ha hay sido más. simplemente por intereses económicos, políticos, lo que sea. Claro. Y te diré una cosa, y aquí podemos cerrar con esta exclusiva, este enunciado. Los imperios, ya voy a decir una cosa muy. Puede sonar políticamente incorrecta, pero que creo que es así. Los imperios, los grandes imperios, lo que han aportado es paz. Los imperios han aportado paz, porque al final, cuando hay un imperio grande que controla una buena extensión de territorio, lo que hace es que no haya guerras internas. Pues cuando no hay imperio, hay pequeños reinos que están todo el día batallando por el Sí, control. parece un videojuego de Claro, estrategia. claro, cuando ¿por qué cuando Roma había paz dentro de las fronteras romanas? ¿Tú sabes lo que es que en toda dentro de la frontera del Imperio Romano los galos no se metieran contra los hispanos y las guerras que habían aquí en la península ibérica ya no estaban, había paz, todos estábamos bajo la misma bandera, ¿no? Claro. Y eso, no sé, es como, no, pero los imperios son opresión. Bueno, sí, hay uno que se ha hecho fuerte, hay uno que hay, ¿no? Pero, por ejemplo, los romanos mantenían mucho los autogobiernos, o sea, al final hay una romanización, pero también hay romanización porque también los romanos aportaban muchas cosas muy positivas. Entonces la gente también se iba romanizando de manera natural, ¿no? Campaña de marketing, ¿no? Pero Sí. campaña de marketing total. Pero que mantenían muy bien el punto de decir, bueno, ¿vosotros qué dioses adoráis? ¿Aquí adoráis no sé qué? Seguid adorándolo. El mundo romano era un Hombre, poco claro, así, que o no sea, se perdían ellos. claro, o sea, ¿tú qué quieres adorar? Por ejemplo, por eso con los judíos tenían problema, porque los judíos eran un poco tocapelotas y eran muy de no, es que aquí el único Dios es el nuestro y tal. Entonces, los romanos con los otros sitios donde invadían, pues si rezaban a Zoroastro, pues reza a Zoroastro, págame los impuestos a Roma y a mí no me molestes. Entonces, pues bueno, había paz dentro del. Esto ya un día es otro tema, ¿no? De cómo Roma aceptaba las religiones y los autogobiernos se mantenían y tal, porque los grandes imperios que han durado son aquellos que han sabido mantener ese ecosistema y ofrecer paz, que al final la gente en todas las civilizaciones lo único que quiere es paz. Paz, tener algo para meterse en la boca Sí, comer y estar prosperidad. tranquilo. Y claro, y sentir que prosperidad. Cuando das esto, ¿a qué imperio tenemos que rendir pleitesía? Pues ya está. Bueno, aquí si queréis lo dejamos, pero Bueno, yo yo aquí creo que, desmitificando, y dando, hombre, metiéndome aquí en la tenemos llaga. bastantes años de historia para hacer, yo creo que un extensible. Pues Exacto. seguro. Para el Extensible próximo día totalmente. sacamos un par de temas, me los preparo también si queréis y hacemos un par de temas así Eso, chulos. ahí damos caña. ¿Eh? Porque claro, si hubiera aquí un chat o algo, tres pechas de peña diciendo aquí, pues ya aquí nos volvemos locos. También, ¿no? También, claro, exacto. Un día también podemos hacerlo con chat y a saber lo que sale. Muy bien, amigos. Pues, Ay, muchas gracias, Dani. Espero que a la gente le haya gustado, que lo comparte para que se enteren cómo es la historia. Muy importante. Y adiós. Esto es Cultutopía, escucha bien el compás. Cultura y buen contenido, lo damos todo y más. Desde el sur para el mundo con un flow sin igual. Dale play, suscríbete y vente a disfrutar. Somos Cultutopía, dale caña al botón. Suscríbete ahora y únete a la acción. Con un ritmo que te mueve no lo vas a olvidar. Esto es Cultutopía, para siempre va a quedar.